Hola, bienvenidos. Hoy vamos a tejer esta preciosa puntada. Vean qué bonita textura. Es completamente reversible y muy fácil de tejer. Para esta puntada necesitamos montar números pares, los que queramos. Yo voy a montar 18 cadenas. Empecemos. Hacemos nuestra cadena de inicio y montamos las cadenas. 4, 17, 18. Ahora volteamos y por la parte de atrás vamos a tejer nuestra primera vuelta de puntos bajos. Nos van a quedar 17 puntos en lugar de 18 por la vuelta de inicio. Y llegamos a nuestro último punto. Y así la tenemos. Ok, ahora tejemos una cadena al aire, volteamos y nuestro primer punto en esta vuelta va a ser un punto bajo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Del punto en donde lo tejimos al siguiente, lo vamos a pasar de costado. Cargamos hilo y cerramos. Nos pasamos al siguiente punto y tejemos un punto bajo. De donde lo tejimos al siguiente de costado, tejemos otro. Luego nos pasamos al siguiente punto bajo. Y aquí nos queda el hueco de costado al siguiente otro punto bajo. En el siguiente un punto bajo, luego de ahí mismo al siguiente de costado, un punto bajo, de aquí al siguiente de lado, otro punto bajo, un punto bajo otra vez, nos pasamos por aquí y hacemos otro. Luego tejemos este punto bajo, nos pasamos del lado, justo abajo de las cadenas. A ver, aquí están las cadenas, aquí lo tenemos. Y aquí nos va a tocar el último, tejerlo solo como punto bajo, y así empieza nuestro dibujo. Hacemos una cadena al aire, volteamos y ahora vamos a tejer en esta vuelta 2 puntos bajos, en el inicio y al final. En el segundo nos vamos a la izquierda, otra vez de costado,
y tejemos un punto bajo. Nos vamos a este, que es el siguiente, tejemos un punto bajo y el que sigue lo tejemos de costado. Otra vez, punto bajo y punto bajo de costado, saliendo del mismo. Nos pasamos a este, que es el que sigue, y de aquí al lado, otro punto bajo, pero de costado. Aquí tenemos nuestro punto bajo y punto bajo de costado saliendo de ahí mismo. Un punto bajo y el de costado saliendo de ahí. Otra vez, punto bajo y punto bajo de costado. Y ahora nos van a quedar dos igual que en el inicio. Esta y la anterior son las vueltas que se van a repetir toda la puntada. Hacemos una cadena al aire, volteamos y ahora nos toca uno de inicio, un punto bajo. De ese punto nos vamos al costado, nos pasamos al siguiente y el de costado. El que sigue y su punto de costado. Que no lo metí en el costado, pero bueno, ahí está. Ahora sí. Aquí estamos repitiendo todo el tiempo la puntada. Lo que cambia es que en una vuelta empezamos con un punto bajo y terminamos con un punto bajo y en la siguiente vuelta empezamos y terminamos con 2 puntos bajos. Aquí está. Este es nuestro punto bajo, igual que en el inicio. Ahora nuestra cadena al aire, esta siempre la hacemos. Y aquí van a ser 2. 1, 2 puntos bajos. Y de ahí, del segundo, nos vamos de costado. Luego 1, un punto bajo y su punto de costado. Otro punto bajo y otro de costado. Un punto bajo y uno de costado. Otra vez. Y aquí están los dos. 1, 2. Del final. Y aquí está nuestra puntada, mire, por ambos lados. Ahora nos toca 1. Hacemos una cadena al aire, volteamos, hacemos nuestro punto bajo y nuestro costado.
Este nos toca uno igual que al inicio. Ahora vamos a hacer una última vuelta. Aquí nos tocan dos. Quiero comentarles algo a ver si se nota aquí o lo van a notar ustedes a la hora que lo estén tejiendo. Siempre el punto bajo normal va a quedar a la derecha de esta bolita que está como levantada. No como, que está levantada, miren. Ojalá la puedan distinguir cuando estén tejiendo. Esa bolita es la que siempre vamos a pasar por detrás, estemos del lado que estemos. Miren, aquí está. Otra vez aquí está. Aquí. Más gordita que la otra. Eso también nos ayuda como referencia por si soltamos el tejido. Aquí nos tocan las dos de la orilla. Miren qué bonita puntada. Se me hace súper útil para cualquier cosa. Aparte de bonita, útil, miren. Vean la textura que tiene. O sea, la veamos como la veamos. Y aparte es completamente reversible. Pues ojalá les haya gustado, la disfruten y la puedan aprovechar. Saludos, gracias. Bye.